Mayra. Buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Luis Parra, Alejandra Velázquez y mi persona, Mayra Hurtado. Para iniciar, de un modo introductorio, vamos a comenzar diciendo que la industria química podría operarse y estudiarse de forma individual. Sin embargo, esto no sucede así, puesto que algunas etapas que conforman el proceso pueden consistir en reacciones químicas, mientras que otras se encargan netamente de los cambios físicos, tales como calentamiento, absorción, concentración, cambios de fase, mezclado, pulverización, entre otros. El objetivo general es estudiar la evaporación como una operación unitaria, a partir de identificar la evaporación como una operación unitaria. Y como vemos acá, utilizamos el verbo en infinitivo, identificar, porque esto nace del hecho netamente de conocer, de indagar, de saber por qué se denomina o por qué se llama una operación unitaria y por qué no se considera dentro de la clasificación de los procesos químicos. Como segundo eslabón, tenemos describir el principio de operación de la evaporación. Y acá vamos a responder a las preguntas como, en qué consiste dicha operación y de igual forma, qué entra y qué sale del proceso, ya sea aplicando balances de materia a partir de la ley de conservación de la masa o simplemente balances de energía. Posteriormente, vamos a clasificar la evaporación de acuerdo a su aplicación, así como explicar los efectos de sus variables operacionales críticas. Y de igual forma, haciendo un énfasis en los problemas operacionales más comunes. Y así seleccionar los casos típicos de aplicación de dicha operación. ¿Todo esto con qué fin? ¿Con qué finalidad? Para adquirir sólidos conocimientos teóricos sobre evaporación y de esta forma poder manejar y aplicar estos conceptos a los cálculos realizados, interpretándolos desde un punto de vista cualitativo. Y de esta forma poder establecer o proponer alguna estrategia de mejora a la economía de un proceso. Acá podemos observar una imagen que ha sido utilizada, que ha sido protagonista de muchos debates en redes sociales, por ejemplo en Facebook, como podemos observar acá, algunas respuestas o comentarios con respecto al tema de lo que es la diferencia entre una operación unitaria y un proceso unitario. Aquí define la operación unitaria, dice las etapas del proceso donde se producen cambios netamente físicos, que está en concordancia con lo que dijimos anteriormente. En cambio, un proceso químico, o aquí lo llaman proceso unitario, dicen que son las etapas del proceso donde se produce una reacción química. Aquí vamos a hacer énfasis especialmente en una pregunta muy interesante que hizo el profesor alemán. Más adelante la vamos a responder. Pero, ¿qué opinan, por ejemplo, los autores como McCack? McCack argumenta que aunque las operaciones unitarias son una rama de la ingeniería, estas se basan de igual manera en la ciencia y la experiencia. Él asegura que las mismas deben combinar tanto la teoría como la práctica para diseñar el equipo, para construirlo, para ensamblarlo, hacerlo operar y darle mantenimiento. Por otra parte, el autor Fox define las operaciones unitarias como las etapas de un proceso que implican modificaciones de la composición química o ciertos cambios en el material que se va a preparar, separar o purificar. Acá tenemos la interrogante que planteaba el profesor alemán en ese entonces. Él decía lo siguiente:
Y si se está dando una absorción y ocurre una oxidación, por decir, ¿cómo se llamaría eso? En lo personal, le respondería de la siguiente manera. Le diría que hay operaciones unitarias que combinan ambos criterios. Y esto sucede en la destilación radioactiva y en los reactores de tanque agitado. Y en primer lugar, una operación unitaria pura es aquella que trabaja un proceso netamente físico, de transporte físico, mientras que un proceso químico físico mixto debe modelar tanto el transporte físico como la difusión, que tiene que ver con la transferencia de masa, y de igual forma la reacción química, que es lo que él propone aquí. Absorción es un cambio netamente físico, ¿verdad? Y en la oxidación, como lo conocemos, ocurre una reacción química. Entonces, es un proceso químico-físico mixto. Esa es la respuesta que yo le daría a él. Entonces, continuamos. Cuando combinamos un soluto y un solvente o un disolvente, se va a formar una disolución. Y tenemos una mezcla. Esta mezcla que se nos ha formado tiene propiedades físicas propias, que son intrínsecas de ella. Estas propiedades físicas se clasifican en constitutivas y coligativas. Las propiedades constitutivas son aquellas que dependen de la naturaleza del soluto, como tenemos acá la densidad, la viscosidad, tenemos la conductividad térmica también, entre otros. En cambio, este punto que tenemos acá es bien interesante, porque son propiedades coligativas, y estas no dependen de la naturaleza del soluto, sino de la concentración del mismo, o del número de partículas que lo están formando a él. En este caso, tenemos como ejemplo la disminución de la presión de vapor, el aumento o el ascenso del punto de ebullición, que se ve mucho en estos problemas de evaporación. Tenemos la disminución del punto de congelación y también la presión osmótica. Acá yo les había realizado un video con unos experimentos bastante sencillos para terminar de concretar lo que era el cambio físico con el cambio químico, y los dejé en el chat porque fue imposible reproducirlos por acá. Hice varias pruebas y la interacción era muy lenta. Entonces, en la descripción hay un experimento que dice cambio físico y cambio químico, para que lo vean. Ahora nos vamos al principio de operación de la evaporación. Dame un minuto, Mayra. Gracias. Okay. Fíjense, aquí voy a hacer una pausa porque es muy importante el enfoque que se está dando a esta clase. Es indispensable que nosotros como ingenieros químicos podamos explicar con palabras sencillas. Gracias, Mayra, por esta experiencia, con esta presentación, que podamos explicar con palabras sencillas que salen de nuestro argot normal, la diferencia que hay entre una operación unitaria y la diferencia que se establece en un proceso como tal. Y que podamos incorporar elementos técnicos sencillos, pero importantes. De esto se tratan mis materias. Mi materia normalmente yo la llevo al detalle del fundamento básico de cada uno de los procesos que nosotros vamos a estar viendo. Ustedes, les dije en la clase pasada que tienen una caja de herramientas que le han dado todos los profesores que les han dado clase, así hayan sufrido o no. Ya les dije, paren de sufrir porque ya llegaron aquí con una caja de herramientas valiosas que vamos a empezar a abrir. Ahorita, en este momento, ya Mayra nos acaba de abrir la caja de herramientas y nos ha nombrado algunas de las herramientas, que son esas propiedades, porque los ingenieros químicos, si una de las habilidades tenemos es esa, que podemos hablar con propiedad de las propiedades del comportamiento de cada una de las sustancias y de las operaciones que hablamos.
Entonces, si Mayra nos acaba de abrir nuestra caja de herramientas, lo que tenemos que hacer es eso, empezar a elegir cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando en evaporación, porque Mayra y el equipo número 1 del día de hoy, junto con Luis y con Alejandra, nos van a empezar a incorporar en este mundo y vamos entonces a comenzar a seleccionar las herramientas que necesitamos. Y ya nos nombraron varias. Y son herramientas que yo quiero que hagan un repaso bien profundo, así como los está invitando Mayra, de ver los videos, de ver los sistemas con los que vamos a poder interactuar, porque esto es lo fascinante de esta manera de dar clases, que ahora vamos a interactuar y vamos a poder entrar en profundidad, porque hay muchísimo material interesante y valioso que les va a hacer entender mucho mejor esas herramientas que ya poseemos, pero que muy probablemente tenemos que ahora escudriñar para poder aplicar. Adelante, Mayra. Gracias. Ok, continuamos hablando sobre el principio de operación de la evaporación. El autor Faust nos da una definición bastante clara acá y vemos que la evaporación es la operación unitaria que se encarga de concentrar. Este es el objetivo de la evaporación, concentrar una solución mediante la eliminación del disolvente. Se va a vaporizar, se va a volatilizar por ebullición. Él mismo explica que por lo general la concentración se detiene antes que el soluto comience a precipitarse de la solución. En consecuencia, un evaporador debe consistir básicamente de un intercambiador de calor, que eso ya lo vimos en fenómeno de transportes 2, capaz de hervir la solución y un dispositivo para separar la fase de vapor del líquido en ebullición. Entonces, este concepto está bastante completo. Si lo parafraseamos, lo resumimos, podemos decir que la evaporación es una operación unitaria que se realiza mediante el aumento de calor. ¿Para qué? Para que la disolución que está entrando al sistema alcance su temperatura de ebullición. Y de esta forma se permita que el solvente se vaporice y que los solutos permanezcan en la solución. ¿Y con qué finalidad todo esto? Para obtener nuestro producto valioso, nuestro producto deseado, que es el líquido concentrado. Una forma fácil de entender este principio básico de la evaporación es realizando un experimento que se los dejé en el chat, que eso no se les olvida más nunca, porque cuando uno hace las cuestiones, mira, bueno, uno lo ve cuando uno pone a hervir una olla, ahí vemos la evaporación. Es prácticamente el experimento que yo realicé allá, pero con sal y agua, que es una solución bastante clásica que, bueno, lo vamos a ver en muchos problemas. Por lo tanto, si llevamos ese principio de la evaporación a mezclar agua y sal, llega un punto en que la solución va a estar saturada, o sea, ya alcanzó el límite de soluto que puede alcanzar ella. Y se dice que esa solución está saturada. Pero ¿qué pasa entonces si añadimos más sal y más sal y más sal? Ya la solución no estaría saturada, sino sobresaturada. Entonces, como dice aquí, se excede el límite de solubilidad de la disolución y se formarán estos cristales que vemos acá. Esta es una foto que extraí del video para que ustedes vean este factor que es bastante importante en los problemas de evaporación. Aquí podemos ver ya las entradas y salidas del proceso en la unidad, en el equipo, o sea, a nivel industrial. Este es un evaporador de tubos horizontales. ¿Por qué? Porque contiene unos tubos acá por el cual va a pasar el vapor que va a entrar a la unidad. Aquí tenemos el cuerpo del evaporador, los cabezales para tubos. Ya acá se han insertado los tubos. Aquí tenemos el vapor de agua, el vapor saturado que está entrando a la unidad de evaporación. Él circula por estos tubos, que lo podemos ver acá, y se va a condensar. Y por esta corriente nos va a salir vapor de agua condensado.
Aquí tenemos la corriente de alimentación, donde entra nuestra disolución, el vapor de agua generado, que se genera por el proceso, y lo más importante, que nuestro producto deseado, nuestro líquido concentrado. Y bueno, los invito a ver el video del experimento, aunque todo lo hacemos cuando los que cocinamos, siempre estamos viendo una evaporación allí en la vida cotidiana. Y bueno, ya con esto culmino mi participación. Y le voy a dar el pase al compañero Luis Parra. Muchas gracias. Gracias a ti, Mayra, excelente. Gracias, profe. Fíjense, préstame esta lámina, Mayra, un momentico. Préstamela un momentico. Vamos entonces a fijar en esta lámina que está de lujo cómo podemos tener un equipo de evaporación. Fíjense que Mayra nos lo fija. Nos dijo que la filosofía operacional de este equipo, de esta operación unitaria, en primer lugar, es un asunto físico, no es químico. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a involucrar la estructura molecular de las sustancias que están comprometidas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas no van a cambiar, solamente si estamos en evaporación por efecto de una cantidad de energía requerida. ¿Para qué necesitamos esa energía requerida? Que en este caso Mayra nos está informando que tenemos dentro del evaporador, que es este recipiente que está aquí, tenemos un dispositivo que aporta energía con vapor, en este caso, vapor sobrecalentado, pasa, entra a un intercambiador que está interno en el recipiente, y ese intercambiador, como su palabra bien lo dice, intercambia o cede energía al seno del evaporador o al líquido que haya dentro del evaporador. Esa energía, si este vapor entra sobrecalentado y cede energía, entonces sufre este fenómeno que bien, no voy a desaprovechar esta lámina, sufre este proceso al ceder energía, enfría. Y al enfriar, nosotros lo que esperamos, filosóficamente hablando, en términos de proceso, que condense, que este vapor entra sobrecalentado, cede energía y sale condensado. Por eso dice aquí salida de condensado, porque vamos a estar trabajando con un término de su caja de herramientas que se llama el calor latente. Vamos a estar hablando de calores latentes y calores sensibles. Tomen nota de todas las variables que les nombró Mayra y las que les vamos a ir entregando para que vayan investigando, y el martes vamos a tener una buena clase de evaporación con todos estos términos. Necesito que les quiten la telaraña un poquito y los fijen bien. Entonces, en el intercambiador es donde vamos a tener la cantidad de energía, y dentro del recipiente de evaporación, pues se va a crear todo ese fenómeno que nos comenta Mayra. Pero esto está muy interesante acá, donde vemos que el vapor entra sobrecalentado y sale condensado. Y la razón es que él es el que va a aportar la cantidad de energía requerida por ese evaporador. Adelante, Luis. Abran sus presentaciones, ténganlas abiertas, Alejandra, abre tu presentación y la tienes cargada para que se te haga más fácil hacer el compartir de pantalla. Excelente. Bueno, como ya les habló Mayra, la evaporación es aquella operación unitaria en la cual su principal motivo o función es concentrar un líquido a través de la eliminación del agua. Entonces, esto se obtiene a través de intercambiar calor de un vapor caliente,
el cual se va a condensar y este calor se va a transferir a una solución, eliminando así el vapor. Bueno, todo esto se va a lograr a través de una serie de dispositivos, los cuales se conocen como evaporadores. Entonces, en esta presentación les voy a hablar sobre los diferentes tipos de evaporadores que podemos encontrar en la industria, su funcionamiento, su estructura y sus aplicaciones. Bueno, comenzamos. Bueno, el evaporador más simple es el que se conoce como marmita abierta o artesa. Este evaporador es un recipiente dentro del cual va a hervir el líquido. La forma de transferir calor a estos evaporadores va a consistir en una chaqueta por la cual se introduce el vapor caliente, o inclusive por serpentines sumergido o por contacto directo con el fuego. El funcionamiento de estos evaporadores es muy sencillo y muy simple. Sin embargo, se desperdicia unas cantidades enormes de energía en estos evaporadores, debido a que los vapores generados no se van a aprovechar. Estos evaporadores tienden a funcionar por carga y descarga, es decir, por lote. Y también están descontinuados en la industria debido a su poca capacidad y a su baja eficiencia. El siguiente tipo de evaporadores es el que se conoce como evaporadores de flujo ascendente. Y les mostré los modelos distintos, pero en estos evaporadores, por lo general, constan de un intercambiador de calor de forma tubular, por el cual el líquido a concentrar, es decir, la solución a concentrar, se va a hacer pasar por la parte interior de los tubos del intercambiador, donde se van a poner en contacto con el vapor de calentamiento que está por afuera del intercambiador, es decir, por la coraza. Debido a una diferencia de densidades y presiones que se van a encontrar dentro del intercambiador de calor, el fluido va a ascender hasta llegar a la unidad de evaporación, que por lo general se encuentra en la parte superior. En esta unidad de evaporación es donde se va a separar el líquido del vapor. Es muy importante que las unidades de evaporación contengan unidades deflectoras para así poder separar el líquido del vapor, porque por lo general en este tipo de evaporadores suelen ocurrir pérdidas por arrastre de vapor y también por formación de espuma. Estos evaporadores, por lo general, la alimentación ingresa por la parte de abajo del intercambiador de calor, como ya les mencioné, va a subir por flujo natural o por convección natural hasta la unidad de evaporación. Los tubos de intercambio de calor tienden a tener por lo menos de 10 a 3 metros de largo, con un diámetro interno de 25 a 50 milímetros. Este poco diámetro y gran largo favorece lo que es la circulación y se obtienen velocidades considerables dentro de este tipo de evaporadores. Debido a los tiempos de retención cortos que se pueden obtener en este tipo de evaporador, es normal utilizarlos para materiales termosensibles, es decir, que se degraden con la temperatura. El siguiente tipo de evaporador del cual les quiero hablar es uno que se conoce como evaporador de flujo descendente. En este evaporador aparecen unidades largas, tubos largos, en los cuales constan de tubos y coraza. El vapor de calentamiento entra por la coraza y se pone en contacto con los tubos. El líquido o la alimentación, por lo general, entra por la parte superior de estos tubos a través de distribuidores y van a descender en forma de película por las paredes internas de los tubos. En la parte izquierda le mostré un evaporador para el condensado de leche. Estos evaporadores tienden a tener tiempos de retención muy cortos, es decir, el líquido entra y pasa de 3 a 10 segundos para llegar a la parte de separación, que se encuentra en la parte inferior. Estos evaporadores son muy útiles también para el concentrado de jugo y zumo de fruta, pues los tiempos de retención muy bajos le permiten a los materiales termosensibles no degradarse con la temperatura. El siguiente evaporador de tubos verticales que le quiero mostrar es en el cual se utiliza la circulación forzada. El mecanismo de operación de estos evaporadores consiste en usar un bombeo para así hacer fluir el líquido hasta el intercambiador de calor y luego llegar a la unidad de evaporación.
en la imagen de la derecha, el principio de operación consiste en mezclar parte del concentrado obtenido con la alimentación. La bomba va a hacer fluir a altas velocidades este concentrado por los tubos de intercambio de calor, dentro del cual se van a poner en contacto con el vapor caliente, para así luego ascender a la unidad de evaporación. En estos evaporadores, como ya se lo mencioné, se obtienen altas velocidades debido al bombeo, por lo cual es muy útil para líquidos o fluidos altamente viscosos, pues así se favorece su flujo y además se obtiene un coeficiente de transferencia de calor elevado. Este evaporador se aplica, o es muy recomendable también, para los líquidos que tienden a formar incrustaciones o que tienden a tener altos contenidos en sólido, porque debido al arrastre y a la circulación evitan las obstrucciones de los tubos, que es un problema muy común en los otros tipos de unidades de evaporación. Al líquido ascender a la unidad de evaporación, ahí se realiza la separación. El vapor sale por la parte superior de la unidad y el concentrado una parte se mezcla con la alimentación, como ya se lo mencioné, y otra parte se utiliza para su aprovechamiento. El siguiente evaporador es uno que se conoce como evaporador de película agitada. En este tipo de evaporador, el líquido se introduce a la unidad como forma de película turbulenta, en el cual un agitador ubicado en el eje central o en el eje vertical del evaporador va a distribuir este fluido por las paredes de poniéndolo en contacto con el intercambiador de calor con el vapor de calentamiento. Esta distribución se hace de manera uniforme, por lo tanto se obtiene un coeficiente de transferencia de calor elevado. De hecho, este tipo de evaporadores es uno de los que se obtienen mayores transferencias de calor. El líquido condensado va a bajar hasta la parte inferior de la unidad y el vapor va a subir. En la parte superior, en el extremo superior de esta imagen, pueden observar que está una unidad de separación. Consiste de paletas inmóviles o deflectoras para separar el vapor del líquido. El vapor sale por la parte superior y se hace pasar por lo general a unidades de condensación. Y por la parte inferior sale el líquido condensado. Una de las ventajas de estos evaporadores es que nos van a permitir trabajar con líquidos altamente viscosos y termosensibles, por lo que en la industria tienden a aplicarse a fabricación de látex de caucho, gelatina, antibióticos, etc. La desventaja de estos evaporadores es que las paletas giratorias o los raspadores tienden a degradarse y tienen un alto costo de mantenimiento, pues hay que reemplazarlas constantemente. Y otra desventaja sería que a pesar de su alto coeficiente de transferencia de calor, se obtienen capacidades bajas. Es decir, el vapor extraído es muy poco. Bueno, ahora les voy a clasificar a los evaporadores según su método de operación. Están los evaporadores de efecto simple. Los evaporadores de efecto simple son aquellos que constan de una sola unidad de evaporación, es decir, un solo evaporador, denominado un efecto. En este tipo de evaporación, la alimentación que entra y se pone en contacto dentro del evaporador con el vapor de calentamiento va a generar un vapor. Este vapor que se genera por la parte superior, por lo general, lleva cierta cantidad de energía, que es lo que se conoce como calor latente. Este calor latente no se aprovecha, se desperdicia, puesto que posteriormente, luego que sale de la unidad, se va a condensar y se va a desperdiciar. Por lo tanto, este método de operación es muy poco eficiente, pues se utiliza muchísima energía y no se aprovecha esa energía que contiene el vapor, que es el calor latente. Una aplicación sería para aquellos materiales termosensibles que requieran tiempo de retención muy corto, puesto que el concentrado se obtiene directamente de esta unidad. El siguiente método de operación que les voy a hablar es de evaporación de múltiple efecto con alimentación hacia adelante, para aprovechar el calor latente de los vapores generados. Luis. Como se puede mostrar en el siguiente diagrama, la alimentación entra a la... ¿Ok? ¿La escucho? Ah, gracias. Préstame la lámina anterior, Luis, por favor.
Ahí está. Gracias, gracias. Fíjense, vamos a hacer esta introducción más completa. Este es el esquema normal de un evaporador simple. Ya sabemos que su filosofía es aprovechar la capacidad que tiene la mezcla de, por medio de el aporte energético requerido, evaporar, no hay otra, evaporar parte del solvente para que nuestro producto esté más reconcentrado. Nosotros en evaporación lo que vamos es a incrementar la concentración del producto. Entonces, ya habíamos dicho que tenemos el seno del evaporador, que es todo el recipiente donde se encuentra el líquido, y que dentro de ese espacio o ese recipiente vamos a tener un intercambiador, que es lo que está representado acá. Entonces, fíjense, tenemos el envase, que fue lo que nos mostró Mayra, tenemos nuestra alimentación, lo acaba de decir Luis, tenemos nuestro vapor del solvente, que normalmente lo vamos a considerar agua, ya lo hablaremos el martes, y tenemos nuestro líquido o producto concentrado, porque lo que estamos buscando es concentrar o incrementar la concentración del producto. Ahora bien, ¿por medio de qué? Por medio del uso de un intercambiador, donde vamos a estar inyectando vapor sobrecalentado, y por efecto de la transferencia de energía que se da desde ese vapor sobrecalentado hacia el seno de líquido del evaporador o la sustancia que queremos concentrar, nosotros vamos a obtener la transferencia de todo el calor latente requerido para que ese vapor sobrecalentado o ese vapor saturado, porque puede ser sobrecalentado, puede ser saturado, en este caso dice que la temperatura es de saturación, que ese vapor saturado a determinada temperatura y presión pueda entregar todo ese calor latente de condensación, y toda esa cantidad de vapor de agua se va a transformar en agua condensada a la salida de ese intercambiador que nos dibujaba en la foto Mayra. Entonces, estos factores es importante que ya vayan revisando el Jan Copley y vayan viendo el Faust también, que citó Mayra, y también pueden revisar el que tenga el Ocontojo, también tiene evaporación. Y vamos a ir precisando esas variables de operación, esas herramientas de fundamentos técnicos que soportan la evaporación, y vamos a estar estudiando propiedades, todas esas propiedades que le han estado mencionando. Gracias. Gracias, Luis. Adelante. Bueno, como les mencionaba, una de las mejores maneras para aprovechar toda la energía desperdiciada en la evaporación de efecto simple es recirculando el vapor generado en la primera unidad e introduciendo como un fluido de calentamiento en las siguientes unidades. En este diagrama les voy a mostrar el diagrama de un evaporador de efecto múltiple con alimentación hacia adelante, y consiste de la siguiente manera. La alimentación ingresa a una temperatura determinada al evaporador o el efecto 1. En este evaporador se va a poner en contacto con el vapor de calentamiento que se está inyectando, y va a haber el intercambio de calor. El vapor de calentamiento va a transferir todo su calor latente, y todo ese calor latente va a evaporar cierta cantidad de vapor. En condiciones ideales, 1 kilogramo de vapor de calentamiento que se condensa va a evaporar 1 kilogramo de vapor. Este vapor que se genera va a salir con cierta cantidad de energía, la cual lo conocemos como calor latente. Entonces, toda esta energía es muy aprovechable, por lo tanto, se va a recircular hacia otra unidad de evaporación, donde el concentrado que se genera en la unidad 1 también se va a introducir a la siguiente unidad. Y va a ocurrir el intercambio de calor, y se va a generar cierta cantidad de vapor que va a salir nuevamente y se va a introducir a otra siguiente unidad, y así sucesivamente. Dependiendo del número de efectos que se utilicen,
se va a conocer como de efecto múltiple, de efecto triple. Este diagrama es de efecto triple porque hay 3 unidades. Cabe recalcar que de unidad en unidad va disminuyendo lo que es la temperatura y la presión de los sistemas. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2 y así sucesivamente. La temperatura 2 es mayor que la temperatura 3, igual la presión. Por lo general, en los efectos finales tiende a trabajarse a vacío. Este tipo de operación es muy recomendable cuando el producto concentrado que se obtiene al final tiende a ser muy sensible a la temperatura, puesto que las temperaturas posteriores son menores. También se utiliza cuando la alimentación inicial tiende a estar muy caliente, pues favorece mucho lo que es la capacidad de evaporación, es decir, se va a generar más vapor cuando esto ocurre. Y bueno, ahora les voy a mostrar el siguiente tipo de mecanismo de operación. Algo muy similar ocurre, pero con alimentación en retroceso. Consiste de la siguiente manera. Se van a obtener diferentes unidades de evaporación o efectos de manera sucesiva, pero la alimentación, en vez de ingresar por el primer efecto, va a ingresar por el último efecto. En este caso, la alimentación ingresa por el efecto número 3 y va de temperatura menor a mayor temperatura. Por esto, se utiliza cuando la alimentación tiende a estar a una temperatura fría o muy baja, debido a que la alimentación se va a movilizar en este tipo de mecanismos de menor a mayor temperatura. Es requerible utilizar bombas para que permitan su flujo, cosa que no se utilizaba en el proceso anterior. También es utilizable cuando se trabaja con fluidos altamente viscosos, pues las temperaturas superiores de los primeros efectos favorecen la transferencia de calor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las variables críticas de operación, las variables que influyen en lo que es el intercambio de calor y en la evaporación de los evaporadores. Por esto es muy importante hablar de la capacidad y economía de un evaporador. Le he estado hablando mucho sobre la capacidad, pero ¿qué es la capacidad? Primero, la capacidad es la cantidad de agua que se retira de un evaporador por hora, y su ecuación sería kilogramos de vapor de agua que se vaporizan por hora. Es importante no confundir los kilogramos de agua vaporizada con el agua que se condensa. El agua que se condensa, su función es transferir el calor al agua que se va a vaporizar. Y por esto entra en juego lo que es la economía. La economía es la relación del agua que se vaporiza y el agua que se condensa. Es decir, los kilogramos de agua que se vaporiza dentro del evaporador entre los kilogramos de agua de calentamiento que van a entrar a la unidad. También podemos ver a la parte de abajo lo que es la ecuación de transferencia de calor por convección. Esta es una ecuación muy importante en lo que es el diseño de los evaporadores, pues se toma en cuenta el área de transferencia necesaria a usar en los evaporadores en función también de la caída de temperatura. La caída de temperatura representa la temperatura de la superficie de calentamiento, que muchas veces se utiliza la temperatura de saturación a la que entra el vapor de calentamiento, menos la temperatura de ebullición que se maneja dentro del sistema. Bueno, otras variables críticas de operación, como se las muestro acá, es el efecto de la temperatura de alimentación. La temperatura de alimentación tiene una gran importancia en lo que es el proceso de evaporación, debido a que cuando la temperatura se encuentra es igual o muy parecida a lo que es la temperatura de ebullición dentro del evaporador, todo el calor transferido por el vapor de calentamiento, es decir, el calor latente, hacia el líquido, es utilizado para evaporar la misma cantidad de agua que se condensa. Es decir, si 1 kilogramo de vapor es condensado, se va a generar 1 kilogramo de vapor dentro del evaporador. Por lo contrario, si la temperatura de alimentación del líquido, por supuesto, es inferior o menor al punto de ebullición del sistema, una parte del calor se va a utilizar para elevar la temperatura de la alimentación y el resto se utilizará para la evaporación. Por lo tanto, la capacidad y la economía del evaporador van a disminuir. Sin embargo, es muy importante saber que si la temperatura de alimentación está a una temperatura
y presión superior al punto de ebullición dentro del sistema, una parte de alimentación se evaporará de manera instantánea, es decir, va a ocurrir lo que se conoce como evaporación espontánea, para así lograr un equilibrio diabático. De esta manera se logra evaporar una cantidad adicional y aumenta la capacidad y economía del evaporador. Por esto es muy importante en el diseño de un evaporador tomar en cuenta lo que es la temperatura del líquido que va a ingresar a la unidad. Otra variable muy importante a tomar en cuenta en lo que es el diseño de los evaporadores es la presión dentro del sistema, puesto, como ya sabemos, la temperatura de ebullición de un sistema va a depender de la presión que se maneja en hay que tomar en cuenta lo que es la presión. Si volvemos nuevamente a lo que es la ecuación de diseño, podemos ver que la caída de temperatura es muy importante, puesto que aumentar este valor va a disminuir el área de transferencia de calor, por lo tanto va a disminuir el tamaño de los evaporadores. Por lo tanto, para lograr esto es muy importante disminuir la temperatura de ebullición dentro del sistema, y esto se logra disminuyendo la presión de vapor dentro de este. Para lograr esta caída de la temperatura de ebullición en el sistema, es decir, trabajar al vacío, evaporación, lo que se conoce como evaporación al vacío, es muy importante agregar en la unidad de separación un condensador y una bomba de vacío. Otra variable crítica de gran importancia es lo que el efecto de la presión de vapor de calentamiento, es decir, el vapor que se va a utilizar para calentar. Cuando el vapor de calentamiento se encuentra saturado a una presión muy elevada, la caída de temperatura va a aumentar, y debido a esto se va a reducir el área de transferencia de calor. Sin embargo, para aumentar la presión del vapor de alimentación es muy costoso y ese vapor es más aprovechable para otras unidades de generación de energía. Y bueno, esas son todas las variables críticas de operación que se utilizan en el diseño de los evaporadores. Hasta aquí mi presentación, muchachos. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Luis. Excelente. Adelante, entonces vamos con Alejandra. Ok. Por favor, Veruca, cierra el video. Vamos todos a cerrar el video y los micrófonos, excepto Alejandra, para que la comunicación sea más efectiva. Ok. Buenos días. Como pueden observar, yo les voy a hablar un poco sobre los problemas operacionales más comunes. Se sabe que las condiciones en las cuales se efectúa la evaporación son muy variadas en la práctica. Y entre los factores básicos que afectan el proceso está la concentración. Por lo general, la alimentación líquida de un evaporador es lo bastante diluida, por lo que su viscosidad bastante baja es similar a la del agua, la cual opera con una transferencia de calor bastante alta. Pero a medida que se verifica la evaporación, la solución se va concentrando y por lo tanto su viscosidad puede elevarse, lo que hace que ocurra una marcada disminución del coeficiente de transferencia de calor. Entonces se requiere una circulación o turbulencia adecuada para evitar que el coeficiente se reduzca demasiado. Otro punto importante es la elevación del punto de ebullición. A medida que se progresa en la evaporación, el líquido que va quedando en el evaporador cada vez es más concentrado. Por lo tanto, su temperatura de ebullición aumenta por encima de la correspondiente temperatura del vapor saturado a igual presión. Con el incremento de la concentración, la diferencia de temperatura entre el vapor y el producto disminuye conforme va aumentando el punto de ebullición del producto. Esto ocasiona que se reduzca la velocidad de transmisión de calor entre ambos fluidos. Otro punto importante es la elevación del punto de ebullición. Debido a la altura de la columna del líquido existente sobre un punto cualquiera del líquido contenido en uno de los tubos del evaporador, hace que la presión que actúa sobre dicho punto aumente por encima de la correspondiente
en la cámara de evaporación. Lo anterior, eso trae como resultado, tendrá una temperatura de ebullición mayor a la correspondiente a la presión existente en la cámara de evaporación. La presión hidrostática tendrá su máxima efecto en la parte inferior de los tubos del evaporador, debido a que la temperatura en la superficie del líquido va a ser menor que en la temperatura del líquido que se encuentra en el fondo del tubo. Esta presión depende fundamentalmente de la densidad y de la altura del líquido en cuestión. Mientras mayor es la longitud del tubo, mayor será el efecto de la carga hidrostática. Ok. Sensibilidad térmica de los materiales. Muchos productos, en especial los alimentos y algunos productos farmacéuticos, tienen sensibilidad a la temperatura, sobre todo cuando ésta sube o cuando el calentamiento es muy prolongado. La cantidad de degradación está en función de la temperatura y el tiempo de residencia. Las incrustaciones. Estas se forman a causa de los productos de descomposición y la disminución de la solubilidad. El resultado es una reducción del coeficiente de transferencia de calor, lo que obliga a limpiar el evaporador. La solubilidad. A medida que se calienta la solución y aumenta la concentración del soluto o sal, esta puede exceder el límite de solubilidad, lo que hace que se crea una formación de cristales. Esto limita la concentración máxima que se puede obtener en el evaporador. Existen algunos procedimientos para la eliminación de los cristales, como es la descarga total, depósitos receptores de los sólidos precipitados, elevadores de sólidos y descarga continua por medio de una bomba. Cuando la evaporación se efectúa en forma discontinua o por cargas, y esencialmente cuando ésta se hace muy viscosa, sobre todo al final de la operación, y si se forman cristales que quedan en suspensión, se hace una descarga de la totalidad de la masa y se envía a un filtro o a una centrífuga para separar los cristales del líquido madre. Otro método más corriente que se sigue cuando es pequeña la cantidad de cristales que se forma es que se colocan depósitos receptores en el fondo del evaporador. Se pueden colocar uno o más. Estos pueden ser simplemente receptores, en los que los sólidos se recogen y se extraen por bombeo a intervalos para ser llevados a los filtros. O también, aunque es menos frecuente, se pueden colocar filtros. Cada uno de estos está provisto de un medio filtrante, formado normalmente por una tela metálica de apertura de malla, adecuada al tamaño de los sólidos, claro, soportadas entre dos platos metálicos perforados. En aquellos casos durante los cuales se quiere separar los cristales, pero sin interrumpir la operación, es norma corriente hacer cónico el fondo del evaporador. A medida que los cristales van creciendo, estos van aumentando obviamente de tamaño y se hace cada vez más difícil su flujo del líquido a través del evaporador. Por lo tanto, estos se van acumulando en el cono. Si la formación de cristales es muy pequeña, es suficiente con acoplar un filtro en el fondo del cono. Y así estos se van almacenando allí. Pero si la producción es muy grande, se colocan dos filtros y se ponen y retiran del circuito alternativamente. Cuando la cantidad de sólidos que se ha de descargar del evaporador es tan grande que no pueden separarse a través de un filtro, se utiliza una bomba continua que va unida por medio de tuberías adecuadas al cono que va en el fondo del evaporador, y esta extrae continuamente una suspensión de sólidos en el líquido madre y le envía a un sedimentador con el fondo de forma cónica. De este aparato sale el líquido que es enviado nuevamente al evaporador, y los cristales son enviados a un filtro o a una centrífuga.
Separación por arrastre. Cuando se eleva una burbuja de vapor hasta la superficie del líquido y ésta explota, el líquido que está en la parte superior externa de la burbuja es proyectada como pequeñas gotas que acompañan a la corriente de vapor. El tamaño de las gotas varía mucho. Algunas de ellas caen nuevamente en el líquido del cual provienen, y otras tardan un poco más en sedimentar, y otras simplemente no sedimentan, siempre y cuando la velocidad de la corriente de vapor sea suficiente como para que éstas queden en suspensión. Las consecuencias de la separación por arrastre es que producen grandes pérdidas de líquido a evaporar y también contaminación del condensado cuando este es necesario para otras aplicaciones. Formación de espuma. En algunos de los casos, los materiales constituidos por soluciones cáusticas o algunos productos como la leche desnatada producen espuma durante la evaporación. Esta espuma es arrastrada por el vapor que sale del evaporador y puede producir pérdidas del material. Estas dependen de la formación de la superficie del líquido hirviente de una capa cuya tensión superficial es diferente a la de la masa del líquido y que ambos sólidos y la presencia de sólidos finamente divididos o de material coloidal que estabiliza la capa de la superficie. Ambos factores están íntimamente ligados a la naturaleza del líquido que se maneja, pues la formación de espuma no es algo que se puede controlar con un tratamiento previo del líquido. Por lo tanto, la forma para combatir esta se reduce a evitar que esta ascienda y penetre las tuberías de vapor, y en caso de que logre ascender a ellas, el separador evitará su paso al condensador. Los métodos prácticos son más o menos provisionales. Se puede llevar el líquido hirviente a un nivel inferior de la superficie calentadora para que de esta forma las burbujas de espuma se pongan en contacto con la superficie caliente y exploten. También, frecuentemente se envían chorros de vapor sobre la superficie de la espuma para romperla. Otro de los problemas operacionales es la presión y la temperatura. El punto de ebullición de la solución está relacionado con la presión del sistema. Cuanto más elevada sea la presión de operación del evaporador, mayor será la temperatura de ebullición. Además, la temperatura de ebullición también se eleva a medida que aumenta la concentración del material disuelto por acción de la evaporación. Para mantener un nivel bajo de temperatura de los materiales termosensibles suele ser necesario operar a presiones al vacío. Materiales de construcción. La mayoría de los evaporadores están construidos de acero. Pero como hay muchas soluciones que atacan los metales ferrosos y se produce contaminación, entonces existen muchos tipos de evaporadores elaborados con materiales especiales como son el níquel, el plomo, el acero inoxidable, entre otros. Debido a la gran variedad de propiedades de las soluciones, se han desarrollado diferentes tipos de evaporadores. La elección para el caso de un problema específico depende esencialmente de la característica del líquido. Ahora les voy a hablar un poco sobre los casos típicos de aplicación. La evaporación de leche. En la industria láctea, normalmente se opera al vacío debido a que una evaporación con una temperatura de 100 grados centígrados daría lugar a la desnaturalización de las proteínas de la leche, lo que causaría que ésta no fuera apta para el consumo humano. Evaporación de jugo de fruta. Los jugos de fruta son sensibles al calor y su viscosidad aumenta considerablemente cuando aumenta su concentración. Además, las materias sólidas en suspensión en los jugos de fruta tienden a adherirse a la superficie de calentamiento, causando sobrecalentamiento, lo que traería una carbonización o deterioros en el material. Para reducir esta tendencia a adhesión y disminuir el tiempo de residencia, se necesita velocidades de circulación altas en la superficie de la transferencia de calor.
Como el material es sensible al calor, también se requiere una temperatura de operación baja. Por lo tanto, una planta de jugos de fruta concentradas casi siempre usa un evaporador de efecto simple en lugar de efecto múltiple, y también trabajan con presiones al vacío para poder operar con temperaturas bajas. Evaporación en la industria cafetera. Evaporar el líquido a la presión normal exigiría altas temperaturas, por lo que traería que el café tuviera sabores extraños y perdiera olores, aromas muy, muy valiosos, por lo que normalmente la evaporación se efectúa en vacío y a baja temperatura. Evaporación en la industria farmacéutica. Su objetivo es la concentración de líquidos extractivos, eliminando o disminuyendo el disolvente de una disolución más o menos concentrada, con el fin de aumentar su concentración en soluto u obtener el soluto en seco. Por ejemplo, la obtención de vitamina E y glicerina. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Hemos culminado con la presentación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Realmente muy interesante, muy bueno. En virtud de que, bueno, comenzamos tarde, pues esa va a ser la única presentación de hoy. Yo les agradezco muchísimo su actividad. Está muy, muy bien. Y